Recibir el diagnóstico de nuestros hijos puede ser abrumador. Es natural sentir miedo, tristeza, incertidumbre, preocupación por el futuro. Hay muchos sentimientos que afloran allí cuando recibimos un diagnóstico y más aún cuando recibimos un diagnóstico un poco atropellado y desinformado. Mi invitación en esta primera sesión es a que redefinamos ese diagnóstico. Pues más allá de romantizar un diagnóstico, mi intención y mi deseo desde mi experiencia, lo más oportuno es iniciar por reconocer y validar esas emociones. Cuando logremos ponerle nombre a esas emociones de ese momento en que recibimos el diagnóstico de nuestros hijos, poder darle forma a ese sentimiento, darle un lugar en nuestras vidas y resignificar a partir de ese reconocimiento ese sentimiento. Es decir, en mi caso, cuando me dieron el diagnóstico de Emiliano, sentí mucho miedo, miedo al futuro, miedo a cómo iba a ser recibido en la sociedad, miedo a su desarrollo, y lo que descubrí es que en el camino lo mejor es arrancar por reconocer ese sentimiento para poder resignificar. Aceptar las emociones es el primer paso hacia la transformación. Y no estoy hablando de romantizar un diagnóstico, para nada. Yo sé las implicaciones que tiene un diagnóstico, sea cual sea. Se trata de, a partir de este sentimiento, empezar a construir algo propositivo. Hay familias que pasan toda su vida buscando un diagnóstico y nunca lo consiguen. Nunca saben cómo abordar el desarrollo de sus hijos y viven en la incertidumbre. A veces, conocer un diagnóstico es la puerta a buscar información correcta, porque hay mucha información y desinformación alrededor de los diagnósticos de nuestros hijos. Entonces, veámoslo como esa oportunidad para entender y descubrir todas las posibilidades que hay alrededor, en el entorno, en el contexto más cercano de nuestros hijos, para que ellos crezcan, se desarrollen y desarrollen al máximo todo el potencial de sus cerebros. Porque el diagnóstico de nuestros hijos no debe ser destino. El diagnóstico de nuestros hijos debe ser un punto de partida donde nosotros como padres, como madres, como familiares, como cuidadores principales, como representantes de estos niños, busquemos las herramientas más apropiadas e idóneas para poder potenciar el desarrollo de estos chiquitos. Porque el resignificar el diagnóstico también es una invitación a celebrar la diferencia, porque todos somos diferentes y eso es lo que nos ha costado un poco como sociedad entender. La diferencia habita en todos nosotros, tengamos o no tengamos un diagnóstico. Debemos partir de la idea de que la diversidad nos fortalece como sociedad. Cuando entendamos eso, vamos a entender que nuestros hijos no son un problema, porque yo sé que en sus corazones muchos de ustedes aún se aferran a esa idea de que sus hijos son una dificultad, un problema que no saben cómo abordar. La interacción en espacios comunes fomenta espacios de aprendizaje mutuo y de construcción de sociedad. Una sociedad diversa que reconoce el valor de la diversidad promueve la inclusión y la equidad, reduciendo la discriminación y los prejuicios. Entonces mi invitación a todos ustedes es que empecemos por reconocer ese sentimiento que nació en nosotros al recibir el diagnóstico de nuestros chiquitos. Y a partir de allí empecemos a construir de manera propositiva. Porque si nosotros no cambiamos la mirada, el mundo no va a cambiar la mirada frente a nuestros hijos o a nuestros niños. Redefinir el diagnóstico de nuestros hijos es el primer paso para construir un futuro lleno de posibilidades, no solo para nuestros niños, sino para nosotros que somos sus cuidadores principales. Debemos partir de la idea de que la diversidad nos fortalece como sociedad. Cuando entendamos eso, vamos a entender que nuestros hijos no son un problema, porque yo sé que en sus corazones muchos de ustedes aún se aferran a esa idea de que sus hijos son una dificultad, un problema que no saben cómo abordar. La interacción en espacios comunes fomenta espacios de aprendizaje mutuo y de construcción de sociedad. Una sociedad diversa que reconoce el valor de la diversidad promueve la inclusión y la equidad, reduciendo la discriminación y los prejuicios.